¿verdad? Se está proyectando bien. Valeria, ¿se está proyectando bien? Sí. Sí, gracias. Ok. Entonces, resulta que, como les decía, esto ya, bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Son las pruebas de optimalidad, bueno, ya dijimos que esta era la condición, ¿verdad? La semana pasada entonces lo vimos, ¿verdad? Que había que crear unos valores UI y VJ, que los valores UI se ponía un valor arbitrario de 0 en la fila que tuviera más asignaciones, ¿verdad? Eso es ventajoso para nosotros hacerlo exactamente así, entonces podemos hacer así, ¿verdad? Y ahí vamos despejando, ¿verdad? Con aquella condición de que el costo es igual a UI más VJ, vamos despejando los demás valores, ¿verdad? Cuando ya teníamos todos los valores despejados, ¿verdad? Entonces veníamos aquí. Y en las celdas donde no habían asignaciones, que eran las que decíamos, bueno, las no básicas, ¿verdad? Donde no había asignación, las asignaciones las habíamos puesto por eso como con un círculo y todo para diferenciar. En esas celdas íbamos entonces a calcular, bueno, el costo menos el valor UI menos el VJ, ¿verdad? Entonces ahí yo tenía esos que ahí habíamos visto. Y decíamos, si alguno es negativo, con uno de ellos que sea negativo, esto no es óptimo. Y bueno, efectivamente ahí veíamos que había un negativo, ¿verdad? Entonces, dos negativos, de hecho. Entonces ya decíamos, bueno, solo con eso ya yo, por lo menos para concluir, si esta solución es óptima, ya diría, no, no es óptima. Entonces decíamos, bueno, y aquí fue donde quedamos. Ok, bueno, entonces no es óptimo. Entonces, bueno, hay que iterar, ¿verdad? Ya sabemos que el método simplex es iterativo. Entonces, aquí la pregunta sería, bueno, entonces aquí, ¿cuál es la iteración y cómo vamos a hacer la iteración? Entonces, yo la voy a mostrar aquí. La parte fácil, sí la habíamos también, fue donde cerramos justo la clase pasada, ¿verdad? Que dijimos, bueno, vamos a hacer que entre el valor negativo más negativo, ¿verdad? O en términos absolutos el mayor. Entonces, en este caso, ¿verdad? Como solo habían dos negativos, si se fijan, esos que yo marqué en rojo, pues uno es menos 2, el otro es menos 1, pues entonces menos 2, que es esa celda, la celda 2,5, sería la variable que entra. ¿Sí? Esa parte es la parte fácil. Entonces la celda 2,5 es la variable que entra. Entra a la base, o sea, es una variable no básica que va a pasar a ser una variable básica. Y como ya sabemos bien, entonces, alguna de las variables básicas, ¿verdad? Las que están encerradas en círculo, que eran, según el problema, iban a ser m más n menos 1 variables básicas. En este caso eran 5 más 4 menos 1, o sea, 8 variables básicas. Y que si se fijan, ¿verdad? Entonces hay efectivamente 8 circulitos, o sea, 8 variables asignadas. ¿Ok? Entonces, la parte fácil, como les decía, es esto. ¿Quién entra? Entra el negativo más negativo. La parte difícil es quién sale. Esa es la parte difícil. ¿Quién sale? Y la nueva solución básica factible. ¿Sí? Es difícil y les va a parecer muy difícil para también a ustedes porque no hay una formulita, ¿verdad? Como para decir, ah, sí, entonces el que se divide entre tanto y data, ese es. No, sí, sino que esto más hay que fijarse en toda la asignación. Entonces, por eso les va a parecer muy difícil. Porque imagínense que uno tendría que decir, bueno, aquí hay que hacer una reacción para ver qué pasa con esa variable que entra. O sea, el tema es, y aquí importante, alguien también me preguntaba ayer, el tema es que estas cantidades que teníamos ahí, esas, por ejemplo, las capacidades, si se fija, por ejemplo, la capacidad del recurso 1 era 50, y usted asignó de 1 a 340 y de 1 a 510, o sea, exactamente 50, ¿verdad? Ni más ni menos. La capacidad del recurso 2 es 60, y si usted se fija, usted asignó de 2 a 1, 30 y de 2 a 3, 30, que son 60 exactos, ¿verdad? O, por ejemplo, si nos quedamos ahí en esa columna 3, vemos que la demanda del destino 3, la demanda es 70, y él está recibiendo por el recurso 1, 40 y por el recurso 2, 30, o sea, 70 exactos, ¿verdad? Eso era lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces,
El tema de las reacciones en cadena es eso. Es que si ahora esta variable 2,5 va a entrar a la base, va a tener algún valor, ¿verdad? Pero si se fijan, necesariamente tiene que haber un cambio en las otras variables que, pues sí, compense ese valor, de forma que yo siempre siga teniendo que todo lo que envíe el recurso 1 es 50, ni más ni menos, que todo lo que envíe el recurso 2 es 60, ni más ni menos, que todo lo que envíe el recurso 3 es 50, perdón, ni más ni menos, que todo lo que recibe el destino 5, por ejemplo, es 60, ni más ni menos, ¿verdad? Eso es lo que se llama la reacción en cadena. Entonces, pues no hay una forma estandarizada, hay que verlo, porque según la configuración que se tenga, pues según lo que se tenga. Entonces, ¿qué sería la reacción en cadena? Por ejemplo, aquí sería que yo viera que esta variable que actualmente es no básica, o sea, tiene valor de 0, una asignación de 0, si yo le asigno lo que sea que le asigne, aunque fuera una unidad, alguien, si se fijan en esa columna, por ejemplo, tiene que, digamos, ceder, ¿verdad? Porque si no me voy a pasar de 60. O sea, si yo simplemente, es más, si asigno un 1 ahí en esa variable x25, ya me paso de 60, por ejemplo, en la columna. Pero también en la fila, ¿verdad? Que por cierto también es 60 en ese caso. Ahora, si asigno que es un 1, me paso a la capacidad de la fila. O sea, lo que había pedido. Entonces, si esta celda aumenta, ¿qué es lo que sucede? Que en la columna alguien tiene que bajar y que en esa misma fila alguien tiene que bajar. O sea, hablando de que alguien tiene que ceder, ¿verdad? Algunas de esas asignaciones que ya estaban, tienen que ceder. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, en esa columna, ¿cede la celda X15 o cede otra celda? Vea que yo puedo empezar a ver entonces la reacción en cadena. Si por ejemplo, si la celda X25 aumenta, ¿verdad? Esa variable no básica, la que entra. Y si la celda X15 fuera la que baja en esa columna, entonces vea que necesariamente la celda X13 tendría que aumentar para compensar esa bajada. Pero si esa celda aumenta, entonces en esa columna vea que tendría que bajar la celda X23. Pero vea que eso estaría perfecto, porque como la celda X25 entró aumentando, la celda X23 tenía que bajar. Entonces ahí se da, en este caso muy sencillito, ¿verdad? Se da una reacción en cadena perfecta en el sentido ahí que se expuso. Sí, esto está perfecto. Eso es lo que podría pasar. Y queda todo balanceado. Ahora, no tenemos todavía en qué cantidad, ¿verdad? No tenemos todavía la cantidad, pero sí vimos qué celdas podrían bajar, qué celdas aumentarían y vemos que se permitiría tener todo balanceado. De hecho, si se fija aquí, podríamos hablar de que hay dos celdas donantes. Por ejemplo, son las que bajan, la celda X15 y la celda X23. Y me puedo fijar que la celda X15 tiene una capacidad para donar, o sea, o tiene para donar, digamos, 10, ¿verdad? Y la celda X23 tiene para donar 30. Aquí sí, por dicha, sí vamos a usar una fórmula, que es que vamos a escoger la menor de todas las que podían donar, vamos a escoger la menor para hacer la designación de quién es la variable básica que va a entrar, ¿verdad? Entonces diríamos, ya aquí, si yo puedo decir, bueno, entonces X25 es la variable básica, perdón, la variable no básica que va a entrar a la base, y X15 es la variable básica que va a salir de la base. Y el cambio va a ser de 10 unidades. Entonces, la celda X25, que antiguamente era una variable no básica con asignación de 0, pasa a ser una variable básica con asignación de 10. La celda X15, que era una variable básica, pasa a ser una variable no básica, o sea, no va a tener ninguna asignación. Y las celdas X13, por ejemplo, esa celda va a aumentar en 10
Y la celda X23 más bien va a bajar en 10. ¿Ok? Entonces, fíjense que cómo va a quedar esto. Bueno, esta es la misma reacción en cadena. Va a quedar, es que pensé que lo tenía más bonito, pero esto va a quedar como está este cuadro aquí abajo. Vea que si esta es la celda 1,3, que antes era 40, va a quedar en 50. Vean el cuadrito de abajo. Y la celda 2,3, que antes era 30, va a quedar en 20, ¿verdad? La celda 1,5 va a quedar con 10 y la celda 2,5 va a quedar en nada, ¿verdad? Entonces, si se fijan, el recurso 1 tenía 50, va a quedar, ¿verdad? Siempre con 50, porque la celda 1,3 tiene 50, los consume todos. Vean que el destino 3 tenía esa demanda de 70. En la celda 1,3 voy a quedar con 50 y en la celda 2,3 con 20, o sea, 70 exactos. Vean que el recurso 2 tenía 60, pero entonces me quedan 20 unidades asignadas en la celda 2,3 y 10 en la celda 2,5 son 30, pero es que hacia atrás había más asignaciones, entonces, ¿qué ves? Aquí, ¿verdad? Aquí estaban esas otras 30, entonces son 60 exactos, ¿verdad? Bueno, esa es la iteración. Entonces, digamos, a ver, aquí está el cuadro original. Voy a salirme aquí para que lo vean bien. Es que no, digamos, no tengo todo así pasito a pasito, no, pero entonces este era el cuadrito original. Este es el cuadro original, ¿verdad? Hicimos la reacción en cadena, como dijimos aquí. Esta es la nueva solución. No se fijen en la rayita esta todavía, por favor. ¿Verdad? Esta es la nueva solución. 50, 30, 20, 10, 0, 20, 30 y 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 circulitos, si se fijan, ¿verdad? Esta solución, vea que la solución original era 2570. Esta solución ya es 2550, es mejor. Sin embargo, todavía hay una mejor, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo se sabe que todavía hay una mejor? Porque se hace la prueba de optimalidad, ¿verdad? Otra vez colocando los valores UI, VJ, se calculan y si se fijan en las celdas no básicas donde no hay asignación, bueno, aquí tenemos un montón de positivos, aquí también un positivo, en el tercer renglón tenemos también positivos. Vea que M-20, por ejemplo, la celda 3,5, M-20 es un número positivo, ¿verdad? Porque es un número muy grande al que le quito 20, sigue siendo un número positivo, ¿verdad? Positivo, positivo, positivo. Sin embargo, vea la celda 4,4. Es una variable no básica. La celda 4,4 vale -3. Sí, es la única celda negativa, ¿verdad? Pero es la única celda negativa que nos dice que esta solución no es la solución óptima por ese negativo, y en la próxima iteración esa celda tiene que pasar a la base. Tiene que entrar, tiene que aumentar. Pero vean que si esa celda aumenta, que es la parte que les digo que es difícil aquí, uno dice, bueno, si esta celda aumenta, uno diría, bueno, digamos esta que está a la derecha, baja, ¿verdad? Por eso se le puso ahí ese menos ahí a la par como para ver eso. Bueno, si esta celda aumenta, que es la variable no básica que entraría, está baja. Pero si está baja, la celda 4,5 baja, ¿verdad? Vea que entonces la celda 2,5 tendría que subir, ¿verdad? Para compensar esa reducción. Ella tendría que subir, entonces uno diría, bueno, entonces aquí la celda más próxima sería la celda 2,3, que baje esta celda que tenía 20. Pero vea que es que si esta celda baja, entonces tiene que subir esta de 50, y a la par de 50 no hay nada más, entonces se quedaría usted como, ok, sube, y entonces, ¿y qué más? ¿Y quién baja en ese fil? Nadie, no existe. Entonces, escoger para que compense la subida de la celda 2,5 a la celda 2,3 no es una buena opción.
Entonces exploramos y vea que nos vamos aquí y decimos, bueno, ¿y qué tal si bajara la celda 2.1? Porque ahí tengo una asignación. Esto se permite, ¿sí? Se puede hacer ese, digamos, ese brinco. Que a alguna gente le asusta ver brincos así, pero no, aquí sí se puede. Entonces brincamos a la celda 2.1 y decimos, bueno, ok, vamos a reducir ahí. Pero si yo reduzco ahí, quiere decir que tengo que aumentar en la celda 3.1. Pero bueno, eso se puede, ¿verdad? Y si aumento en la celda 3.1, entonces tengo que bajar a alguien. Otra vez, yo podría bajar la celda 3.2, pero si bajo la celda 3.2, vea que en toda esa columna no hay nadie que aumente, entonces no se compensa esa reducción. Entonces también puedo dar un brinco y ver aquí que, bueno, lo otro es que yo baje la celda 3.4, ¿verdad? Baje ahí. Y me doy cuenta que eso estaría maravilloso, porque yo había dicho que entrara, o sea, que aumentara la celda 4.4. Entonces eso compensaría ese aumento. Entonces me quedaría una reacción en cadena ahí sí ya bien hecha, ¿verdad? Entonces esta reacción en cadena se ve así, ¿verdad? Por los brinquillos que hay, pero al final quedó bien. Es para que vean nada más que no todas las reacciones en cadena son necesariamente tan facilillas como esa que venía del primer ejemplo, ¿verdad? Y entonces aquí, claro, entonces otra vez aquí habían varias celdas donantes, entonces todas las que dicen que bajan, ¿verdad? Por ejemplo, esta tenía 50 para donar, esta tenía 30 para donar y esta tiene 30. Se escoge el mínimo. Aquí hay dos que son mínimos, ¿verdad? Entonces cualquiera de las dos se escoge como variable no básica. O sea, es la que sale. Una de las dos, pero como tienen que quedar 8 y si a las dos les quito 30, pues va a haber una que quede como 0 encerrada en círculo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué sería en este caso? Ahí si se fijan, se escogió esta la 4.3 como 0, esta que estaba aquí, que tenía 0, aumentó en 30, ¿verdad? Ese 30, y esta que donó 30 se escogió como la que sale, y por eso ya aquí ya solo queda una con 30. Y uno siempre revisa, obviamente, que las asignaciones sigan siendo 8 y que sigan manteniendo el tema del renglón y la fila. Y bueno, y ya esta todavía no era la óptima y todavía hay una iteración más y ya se llega al óptimo, ¿verdad? Pero bueno, en esto yo no me voy a meter mucho para efectos del examen, ¿verdad? No es que les voy a contar mucho, pero sí quiero que lo entiendan y vean también, pues, ¿verdad? Pues un poquito parte, digamos que decíamos, a pesar de que hay un simplex transporte bastante bueno, ¿verdad? Pues no se quita uno de tener que hacer las pruebas de optimalidad de iteraciones y es bastante, pues, tedioso a la par, digamos, de lo que podemos aprovechar revisando con software. Estamos en este caso con Solver, ¿verdad? Lo que hicimos, ¿ok? Hay un caso que quería mostrarles antes de empezar a ver la parte de asignación, porque es un caso de programación lineal que me parece que les puede servir también para el examen. No es un caso muy fácil, por eso se los voy a presentar resuelto, ¿verdad? Como para que lo estudien. Es un caso, digamos, de programar personal, ¿verdad? Programar personal. Por ejemplo, que a veces se da que hay personal que es, como se dice, polifuncional o multifuncional o simplemente por la tarea, ¿verdad? Como puse yo ahí enfermeras, por ejemplo, donde usted puede decir, bueno, esa enfermera puede cubrir una semana el turno de la noche, otra semana puede cubrir turnos de día o puede trabajar un día en el día, otra vez en la noche o, ¿verdad? Alguien que está en un hotel, digamos, un recepcionista o demás, o en los call centers. En muchos lugares, digamos, hay ese tipo de, digamos, por la tarea y por otras condiciones, ¿verdad? Que usted pueda atender y suplir a algún compañero en cualquier momento. Entonces, generalmente esos problemas, ¿verdad? Lo que uno quiere ver es, otra vez, como el caso de transporte, es cosas que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerla al menor costo? Entonces, yo les pongo aquí este ejemplo. Suponga que hay unos turnos, ¿verdad? Que hay unas personas contratadas, se contratan por turnos, por ley de 8 horas. Existen 5 turnos en esta compañía, ¿verdad? Y se trabajan 5 días a la semana por ley. Pero resulta que también la compañía ha identificado como dentro de las horas, que no son horas dentro de los turnos, ¿verdad? Vea que, por ejemplo, el turno primero dice ahí es de 6 de la mañana hasta 2 de la tarde.
pero aquí se ha identificado como el personal mínimo para dar un buen servicio que se requiere entre 6 y 8 de la mañana, entre 8 y 10, entre 10 y 12, entre 12 y 2 y así sucesivamente. Entonces, si se fijan, estos periodos son más pequeñitos que los turnos, ¿verdad? Si fueran igual el turno sería muy fácil, ¿verdad? Si yo dijera, sí, se ocupa en el turno tal tener tanta gente, en el turno tal tanta otra, pues ya eso sería muy sencillo. Pero aquí estamos poniéndolo más complicado en el sentido de que dentro del turno, ¿verdad? Dentro de, digamos, de los horarios de los turnos, hay momentos donde se ocupa más gente y momentos donde se ocupa menos. Entonces el tema es, y es el tema complejo en estos casos, ¿verdad? ¿Cuánta gente tengo? ¿Por qué? Porque como entonces el problema es, si yo la gente yo no la puedo decir, bueno, venga, quédese 2 horas y váyase, ¿verdad? Porque en ciertos contextos a veces se puede, pero en otros ya eso puede rayar con la ilegalidad, ¿verdad? O sea, no le puedo decir váyase, no, porque tengo que tenerlo, como decía ahí, un turno de 8 horas. Entonces, se sabe que, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a tener tal vez gente en ciertos ratos del turno, ¿verdad? Con muy poco que hacer. ¿Verdad? Si yo quiero tener la gente que se ocupa, entonces voy a tener ahí un montón de gente y después no tienen, digamos, poco o nada que hacer. Entonces sale muy caro, ¿verdad? Tener eso así. Entonces la pregunta por eso es, bueno, ¿cuánta gente tenemos para dar un buen servicio, ¿verdad? Pero que no nos salga demasiado caro. Entonces aquí están estos requisitos. Entonces la pregunta es eso, ¿cuánto personal tener? Pero ¿cuánto personal tener por turno? Porque, insisto, usted contrata por turno, no por estos periodos, ¿verdad? Los periodos, como dijimos, hay varios periodos dentro del turno. De hecho, si se fijan, como por ejemplo el turno de 6 a 2 de la tarde, ese turno, que son de 8 horas, tendría los primeros 4 periodos, ¿verdad? De 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 2. Pero usted solo va a contratar una cierta cantidad fija en el turno. O sea, no puede decirle a 48 que lleguen y después decirle a otros, digamos, 30 que lleguen de 8 a 10 y que después se vayan de, ¿verdad? Y que no puede, es ilegal. Entonces, bueno, aquí está el costo también, digamos, del pago que hay dependiendo del turno que sea que se elabore, ¿verdad? Que eso también es realista, ¿verdad? Hay turnos que pagan mejor, ¿verdad? Normalmente los turnos de la noche en hospitales así pues pagan mejor, ¿verdad? Porque se entiende ahí el desgaste también que eso implica. Bueno, entonces la pregunta es eso, ¿verdad? ¿Cuál es la asignación o la programación para los turnos? Entonces, ¿cuánta gente contratar? Entonces, por eso les decía, aquí importante ver eso, que se contrata por turno, vea que el pago es por turno, no por periodo. Entonces, la incógnita aquí es si hay 5 turnos, es cuánta gente debe contratarse en cada turno. Ahora, esta sería la función objetivo, diríamos. Eso está fácil, ¿verdad? Y las variables son no negativas, también eso está fácil de ver. ¿Dónde está la parte difícil? En las restricciones para garantizar el personal requerido, ¿verdad? Las restricciones de los periodos, ¿verdad? Que como les decía, una forma de verlo es así, ¿verdad? Ver entonces que la gente que entra en el turno 1 cubre esos primeros 4 periodos, en el turno 2 cubre esos otros 4 periodos, en el turno 3 esos otros 3, en el turno 4 esos otros 4 y en el turno 5 esos 2. Ojo que en el turno 5, porque ahí decía bien que el turno 5 es el que va de 10 a 6 de la mañana. Y la cantidad de personas que se habían visto que eran necesarias de 6 a 10 de la, perdón, el turno 5, perdón, va de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces, de 10 de la noche a 6 de la mañana, si se fijan, ahí solo hay 2 periodos de 6 horas, por eso es que no se ve aquí, digamos, esos 4 periodos, sino que en el turno 5 solo hay 2, porque los periodos, fíjense que son de más horas. Bueno, entonces, digamos, aquí mi idea sería como, ¿verdad? Aquí como estamos grabando y todo, pues no puedo, pero mi idea sería como que hasta aquí ya entendí el problema. Más tarde, ustedes traten de formularlo ustedes solitos, ¿verdad? Yo lo hice, ¿sí? Pero traten de formularlo ustedes solitos, ¿verdad?
por ejemplo, veríamos esto, diríamos, bueno, es que en el periodo 1, ¿verdad? Se requieren 48 personas, entonces quiere decir que en el turno 1 tiene que contratarse 48 personas, por lo menos, ¿verdad? Pensaría uno. Pero si se fija, en el periodo de 8 a 10, que se piden 79, ya ahí están también laborando las personas que entraron al turno 2, porque el turno 2 es de 8 a 4 de la tarde. Entonces, para cubrir esos 79 que se ocupan en ese segundo periodo, de 8 a 10 de la mañana, en realidad en la empresa estarían los colaboradores no solamente del turno 1 X1, sino también del turno 2 X2, que todavía no se cansé, entonces puedo decir eso. Y si se fijan, para el tercer periodo, que es de 10 a 12, también, ¿verdad? Están colaborando esos dos, los de turno 1 y turno 2. Y si se fija, para el periodo de 12 a 2 de la tarde, ya ahí ya han entrado también los operadores del turno 3. No se han ido los del turno 1 ni los del 2 y ya entraron los del 3. ¿Sí? Entonces, pues así sucesivamente sería el abordaje, ¿verdad? De todos los periodos, todas las restricciones, para llegar a un total de 10 restricciones. Y hay algunas que son redundantes, sí, algunas pues son redundantes, o sea, que ya están comprendidas en otras, ¿verdad? Se pueden eliminar si se quiere o se pueden dejar, no, ¿verdad? Porque lo que redunda, pues redunda, ¿verdad? Esta es la solución, por si lo quieren entonces hacer, lo pueden hacer ahí con Solver. Y aquí yo les puse la solución con Solver para que la revisen, y el costo y la cantidad entonces de operadores, ¿verdad? Para garantizar cumplir con esos requisitos sin, perdón, a un mínimo costo. Entonces yo les voy a pasar este enunciado con esta solución también para que lo tengan de práctica, como les decía, porque este es como un problema integrador, pero sí no es demasiado fácil, entonces por eso ya yo se lo solucioné, pero quiero que ustedes lo piensen. Bueno, hasta ahí es la materia del primer examen parcial. Esto que voy a empezar a ver ahorita es materia del segundo examen parcial. El problema de la asignación, que es un caso especial de transporte, es materia del segundo examen parcial. Entonces, como les había dicho la semana pasada, pues ya prácticamente hemos visto todo, porque ya la prueba de optimalidad la habíamos visto y sería solo ese tema de la iteración, que, como les decía, pues no es que lo voy a evaluar fuertemente, ¿verdad? Pues yo no diría que es difícil, pero sí, pues tiene mucho detalle y realmente, pues, creo que uno más que todo eso ya lo hace a nivel de software, ¿verdad? Eso es como lo que más me interesaría a mí, ¿verdad? Fue lo que yo les decía. Bueno, pero entonces aquí vamos a ver este problema de la asignación, porque como les decía, el 8 de octubre tenemos también sí, el 8 que regresamos, sí, el primero es el examen, el 8 tendríamos la presentación también de los trabajos y pues, aunque va a ser una presentación muy corta, ahora revisamos la duración y todo, pues como son muchos grupos, entonces bien que mal nos toma cierto tiempo. Ok, entonces, ¿qué es el problema de la asignación? Esto además tampoco, tampoco les daña porque es un caso especial del problema de transporte, entonces está totalmente ligado, tal vez hasta les da una idea para el trabajo que están haciendo, el proyecto. Entonces no es que les va a dañar. Entonces la asignación es un tipo especial de de programación lineal. Los asignados son los recursos destinados a realizar tareas. Entonces, ¿qué es la asignación? Yo puedo asignar, por ejemplo, productos a plantas, puedo asignar máquinas a plantas, gente a trabajo también, ¿verdad? Todo eso. Vean la comparación con el problema de transporte, ¿verdad? Entonces, en lugar de tener orígenes y destinos, lo que tengo son tareas y asignados, básicamente, asignaciones y tareas. Estos son los supuestos, eso sí, de este problema particular de la asignación.
Número asignado es igual al número de tareas. Ese es un supuesto que muchas veces no se va a dar, entonces lo vamos a manejar con ficticios. A cada asignado se le asigna solo una tarea. Cada tarea debe hacerla solo un asignado. Y existe un costo asociado con el que el asignado realiza la tarea. Y el objetivo es determinar cómo hacer las asignaciones al menor costo. Entonces, como les decía, lo primero, ¿verdad? Pensar uno que tengo igual número de tareas que asignados, ¿verdad? Está difícil, ¿verdad? Es como que yo diga, bueno, entonces resulta que tengo que visitar 8 clientes y justamente tengo 8 vendedores, entonces voy a asignarle uno a cada vendedor. No, pues probablemente tengo que visitar 8 clientes y tengo 2 vendedores, entonces, ¿verdad? Tampoco necesariamente tiene que ser 4 y 4, ¿verdad? O sea, porque puede ser que uno es más complejo, más difícil, más lejos, más... ¿verdad? Entonces, esa asignación, ese supuesto de que sea un número igual de tareas y asignaciones, difícilmente se va a dar en la vida real. A cada asignado se le asigna solo una tarea y cada debe hacerla solo un asignado también. ¿Verdad? Como eso es, precisamente como el primero no se da, pues difícilmente en la realidad se van a dar también los otros. Entonces, eso lo manejamos, vamos a ver como con ficticios. Vamos a ver cómo. Ficticios, pero siempre pensando en el problema real, ¿verdad? Que me recuerda lo que les puse sobre la tarea la semana pasada, que ahora lo puedo explicar un momentito. La empresa compró 3 máquinas nuevas de diferentes tipos. Por ejemplo, este caso. Entonces hay 3 máquinas y hay 4 sitios en un taller donde se cree que es posible colocarlas, ¿verdad? El objetivo es asignar la máquina para minimizar el costo, por ejemplo, el de manejo de materiales, según donde se ubique. Y hay un sitio en el que no se puede ubicar una de las máquinas, ¿verdad? Pensemos que es una máquina, por ejemplo, que requiere, no sé, una tubería de agua y por ahí no hay cerca ninguna tubería de agua, entonces no se puede colocar ahí. Pero entonces tengo 4 sitios, ¿verdad? Digamos, en la planta, en el edificio, hay 4 lugares donde yo veo que puedo colocar una máquina. Y tengo 3 máquinas. Entonces, fíjese que ahí la situación real es que me va a sobrar un sitio, pero eso no es problema. Raro sería que yo dijera, tengo que colocar 5 máquinas y solo tengo 4 sitios donde colocarlas, ¿verdad? Pues entonces hay una máquina que no tengo donde colocarla, ¿verdad? Ese sería el mensaje real. Pero aquí el mensaje real es que si puedo colocar entonces las 3 máquinas, porque más bien tengo 4 sitios, más bien lo que va a pasar es que hay un sitio que va a quedar sobrando, ¿verdad? Entonces la solución real si se da aquí. Este es el costo de ubicar a cada máquina en cada sitio. Entonces, aquí para no confundir, porque a veces se enreda, diría yo más bien con esto de transporte de asignación. En el transporte, acuérdense que decíamos que hablábamos de envíos de cada origen a cada destino, entonces tenemos el costo de enviar cada unidad o caja o lo que fuera de cada origen a cada destino. Aquí tenemos ya el costo total. O sea, si yo coloco la máquina en este lugar, el costo de manejo de materiales es tanto. ¿Verdad? O sea, ya está como un costo total. O sea, no es el costo entonces de llevar cada unidad. No. Sino es el costo total. O sea, una aproximación de un costo total de ubicar la máquina en este lugar con respecto al manejo de materiales. Entonces, no es un costo unitario, porque aquí más bien lo que yo digo es, bueno, por ejemplo, si coloco la máquina en el sitio 1, el costo del manejo de materiales ubicada ahí la máquina es 13. Por ejemplo, si la coloco en el sitio 2, ¿verdad? Pues ahí no sabemos bien si es porque el sitio 2 está más lejos o tiene una ubicación un poco más incómoda, de forma tal que ya el costo por manejo de materiales, si la máquina yo la pongo en ese lugar, en el 2, asciende a 16. No está hablando de un costo unitario, sino, insisto, el costo total. Y entonces, si se fijan, pues yo la máquina la tengo que poner en un sitio, ¿verdad? No puedo poner ahí un cuarto de la máquina, ¿verdad? No sé, quitarle la tapa a la máquina y poner la tapa en un lugar y la máquina en otro, ¿verdad? O sea, no tiene sentido. La máquina entera va en un lugar.
Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que va a pasar? Que la máquina va a ir en alguno de los 4 lugares, ¿verdad? Solo en uno, como decíamos, no voy a romper la máquina para poner pedazos de ahí en algunos lugares, solo en uno, ¿verdad? Y en los otros sitios, pues esa máquina no va a estar. Entonces vemos que aquí, si se fijan, entonces vamos a tener una asignación de máquina de algo dicotómico, ¿verdad? La máquina se coloca o no en ese lugar. Ahora, antes de llegar a eso, vemos que no se cumple el supuesto que hemos dicho, que asignados igual al número de asignaciones, ¿verdad? Que era, como yo decía, muy idealista, era que yo tengo que colocar 4 máquinas, por ejemplo, y yo hubiera dicho, bueno, entonces hay 4 sitios donde colocar 4 máquinas, entonces, ¿verdad? ¿Dónde coloco cada una? Nuevamente, estaría bien en el sentido que tengo una solución real, porque tengo 4 máquinas y 4 sitios, pues quiere decir que hay una solución real para poder ubicarlas. Pero entonces, como decíamos, es difícil, ¿verdad? Que yo tenga exactamente esas coincidencias, ¿verdad? Esas coincidencias sobre todo las armo con ficticios. Vean que entonces aquí lo lógico para que estos tengan una igualdad, ¿qué sería? Axel Padilla, que sería lo más lógico. O Brian, que sería lo más lógico. José Solís, que sería lo más lógico. ¿Qué cosa? No se lo oye. Joseph, que sería lo más lógico. Valeria. Villalobos. Fiorella Merayo, ¿qué sería? Ajá. Que para lograr esa igualdad entre sitios y máquinas, ¿qué sería lo más lógico aquí? Con ficticios sería meter ¿qué? Una máquina, Otra máquina, ¿verdad? Ficticia. ¿Verdad? Una máquina ficticia, porque entonces ahí yo tendría 4, porque ahorita, ¿verdad? No los tengo. Entonces meto una máquina ficticia y en este sitio donde no puedo colocar la máquina perdón, 2, pues colocaría un costo altísimo para que se entienda que ahí no iría ninguna máquina. Entonces aquí está agregada la máquina ficticia. Como no existe, ¿verdad? Pues realmente es algo que yo nunca voy a colocar, pues entonces el costo de colocarlo sería nada, ¿verdad? Por eso dice 0000. Como decíamos, que es un imposible, que es poner la máquina 2 en el sitio 2, es en ser una M, ¿verdad? Y como les decía, pues aquí básicamente tendríamos unas variables, uno diría, bueno, binarias, porque simplemente la máquina 1 va a estar ubicada en alguno de los 4 sitios. En uno va a estar ubicado y en los otros 3 no, ¿verdad? Y la máquina 2 igual. Se va a ubicar en algún sitio de los 4 disponibles solamente. Entonces, uno pensaría en esto. Sin embargo, aquí es donde viene la parte interesante, que es que entonces aquí yo podría decir, bueno, la sumatoria aquí de las máquinas, de la ubicación de las máquinas, todo eso tiene que ser 1 y la sumatoria de las localidades tiene que ser 1. Y con eso me ahorro, vamos a ver, el tener variables binarias, es decir, mi resultado siempre va a ser 0, 1, a pesar de que yo nunca pedí variables binarias. Eso es lo interesante. Pero es interesante aprovechar porque la programación binaria es diferente y más compleja. Entonces no hace falta aquí, eso es muy bueno. Entonces vea que tengo minimizar el costo de la asignación, ¿verdad? Entonces tengo las variables asignadas, ¿verdad? Por el costo. Y vea que tengo que en cada asignado, por ejemplo en este caso, cada máquina, la sumatoria tiene que ser igual a 1 y en cada asignación, por la localidad, la sumatoria tiene que ser igual a 1 y la restricción de no negatividad. Y como decíamos, el tener esas restricciones iguales a 1 más la no negatividad automáticamente hace que las variables sean binarias sin necesidad de especificar que lo sean. Esa es la parte que se puede eliminar. Y aquí, bueno, hay unos algoritmos de solución. El algoritmo húngaro es el método de solución, digamos, manual más conocido, es bastante eficiente. Hay software que usa este método, ¿verdad?
Aquí yo les voy a enseñar, ¿verdad? Muy básicamente lo que hace y lo vamos a resolver con Solver también, ese mismo ejemplito, que era muy sencillo. El algoritmo húngaro tiene esta primera versión sencilla que dice resta el número más pequeño del renglón a todo el renglón. Si hay ceros, intenta hacer la asignación y si no, resta el número más pequeño de cada columna a toda la columna y asigne. Si no se pudiera asignar por algún motivo, hay que hacer operaciones adicionales que las vamos a ver en otro ejemplo la otra semana. Pero entonces aquí esta es, ¿verdad? Otra vez el caso, los costos, ¿verdad? Ya dijimos que toda la sumatoria, por ejemplo, de todas las filas tienen que ser 1, las columnas tienen que ser 1, porque básicamente la máquina va a estar ubicada en un solo lugar y en cada lugar solo va a haber una máquina, ¿verdad? Ok, entonces vamos a seguir el algoritmo húngaro, método húngaro, decía, entonces resta el número más pequeño de cada renglón a todo el renglón. Entonces vea que el número más pequeño en el primer renglón, Génesis sería Mariela Garita. Mariela Garita. Priscila Gamboa. ¿Cuál sería el número más pequeño? Perdón, profe, es que como que se me cortó. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuál sería el número más pequeño en el primer renglón? 11. Sí, exacto, ¿verdad? Entonces resto 11 en todos, ¿verdad? El número más pequeño en el segundo renglón sería 13. Entonces resto ese 13, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces ese es el primer paso, ¿verdad? En el tercero sería ese 5 y en el cuarto, vea que solo hay ceros, ¿verdad? Entonces resto ese 11 en el primer renglón, ¿verdad? Entonces ahí tienen los resultados. Resto ese 13 en el segundo renglón, el 5 en el tercero. En el último es que todos son 0, ¿verdad? Entonces, vean que tengo aquí estos resultados. Entonces ahí decía que verificar ustedes si tenía ceros en todas las columnas. Hacemos que igual. Para tratar de hacer la asignación. Y si no, entonces más bien proceder a restar el número más pequeño de cada columna. Pues tengo ceros en todas las columnas. Sí, ¿verdad? En todas las columnas hay un 0. Entonces voy a tratar de hacer la asignación aquí. Yo podría asignar ahí donde está ese 0. Entonces yo puedo decir, bueno, la máquina 1 la voy a colocar en el sitio 4, ¿sí? La máquina 2 la voy a hacer, colocar en el sitio 3. Después diría, la máquina 3 la puedo colocar en el sitio 1. ¿Sí? Y la máquina 4 en el sitio 2, para acuérdense que es que la máquina 4 no existe, ¿verdad? Acuérdense que la máquina 4 no es ninguna máquina, no hay ninguna, es un ficticio, ¿verdad? Pero entonces diríamos así, bueno, yo tenía 4 sitios, el sitio 1, 2, 3, 4, en el sitio 4 voy a poner la máquina 1, en el sitio 3 voy a poner la máquina 2, en el sitio 1 la máquina 3, y el sitio 2 básicamente diríamos los reales que queda libre. ¿Es real? Sí, ¿verdad? ¿Veis? Si yo tenía 4 sitios, 3 máquinas, entonces cogí los sitios para cada máquina y esa es la asignación que decimos que minimiza el costo. Entonces, esta sería la solución. Okay. Va a ese costo total. Vea que el costo total, perdón, nada más para aclarar ahí, sería, entonces la máquina 1 ubicada en el sitio 4, el costo era 11. Ubicar la máquina 2 en el sitio 3, el costo de manejo de materiales era 13. Ubicar la máquina 3 en el sitio 1, el costo era 5, ¿verdad? Y la otra pues no la voy a ubicar, entonces 11 más 13 más 5 es 29, ¿sí? Bueno, no hay ningún flujo ahí, ¿verdad? Diferente, por eso es parecido al transporte, pero diferente, ¿verdad? No es lo mismo. Dígame. En la anterior que decía que si no había 0 en todas las columnas, había que restarle el menor de la columna, sería restarle el número, digamos, al resultado de la primera resta o como al número original. No sé si me expliqué. Vamos a ver qué me dice, perdón. Es que en la diapositiva anterior
decía que si no había cero en todas las columnas, ajá, en esa, si no hay cero en todas las columnas, restar el número más pequeño de cada columna a toda la columna. Sí. Pero habría que dejar la resta que ya hicimos y restárselo Sí. a ese resultado. Sí, sí, pero es que acuérdense que la resta es solo para ubicar el dónde asignar, ¿ok? La próxima semana voy a hacer uno más grande, donde vamos a tener eso, entonces le va a quedar más claro. Okay, sí. Pero vea básicamente que aquí lo que quería yo hacer, vea que yo asigné donde debían ceros, ¿sí? Yo asigné donde debían ceros, ¿verdad? Entonces, para decir, la máquina 1 va en el 4, la 2 en el 3, ¿verdad? Era para eso, ¿verdad? Que lo hice. Pero vea que, por ejemplo, a la hora de decir el costo, me regreso al problema real. El problema real, ahí es que yo lo dije así, pero el problema real es que si la máquina 1 va en el lugar 4, el costo es 11, si la máquina 2 va en el lugar 3, el costo de ubicarla ahí es 13, y si la máquina 3 lo ubico en el lugar 1, el costo es 5, ¿verdad? La otra es que es ficticia, entonces 11 más 13 más 5, y ahí calculo el costo total. Pero sí, el método en sí era eso, ¿verdad? El método decía, entonces, resta el número más pequeño de cada renglón. Si ya puede hacer la asignación, por eso decía, si hay ceros en todas las columnas, trata de hacer la asignación. Si no hubiéramos podido hacer la asignación porque no habían ceros, entonces sí, restábamos también sobre lo que ya teníamos, sin quitar lo que ya teníamos, hubiéramos restado el número más pequeño de cada columna. Dígame. Que la solución no se puede ver como desde el primer cuadro, digamos. Sí, porque ese era un ejemplo muy sencillo, pero aquí estamos aplicando el algoritmo. Sí se podía ver porque era muy sencillo. Ok. Pero es por eso. Digamos, no necesariamente es que se va a ver siempre. Vamos a ver, aquí, la solución con Solver, ¿verdad? Aquí yo lo hice en Excel, ¿verdad? El Solver de Excel de Frontline Systems, en la versión básica, ¿verdad? La versión estándar. Entonces aquí, este es también, por ejemplo, este es el que tiene el libro texto. Entonces, vean que aquí, pues obviamente se podía, ¿verdad? Pero eso era que se podía, pero no, acuérdense que, digamos, formalmente siempre trabajamos con ficticios, pero aquí se podía, ya que tenía 4 sitios y 3 máquinas, entonces lógicamente algún sitio, ¿verdad? Iba a quedar sin máquina. Entonces vea que en los sitios se trabajó con un menor igual y no se puso ningún ficticio, ¿verdad? No se puso ningún ficticio, ¿verdad? Esto es, pues sí, algo que en la práctica se podría hacer, pero vean que para la solución con el algoritmo húngaro y, digamos, para el planteamiento formal, ¿verdad? Diríamos que introducimos ficticios, ¿verdad? Y hablamos de restricciones de igualdad, no de menor igual. Sin embargo, obviamente, pues aquí se podía, ¿verdad? Por esa característica que decíamos de que había más sitios más localizaciones que máquinas y se podía hacer. Y vea que encontramos, pues sí, como es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? El solver también encuentra, bueno, que la máquina 1 se coloque en el lugar 4, que la máquina 2 se coloque en el lugar 3 y que la máquina 3 se coloque en el lugar 1 y que eso va a dar un costo de 29. Pero es por ese tema, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo que es más complejo. Aquí sí voy a ver todo el algoritmo húngaro con todos los detalles, ¿sí? Porque este algoritmo sí es bastante detallado. Entonces, pero primero voy a introducir este ejemplo. Este ejemplo es bonito, a mí me gusta mucho, porque es parte de lo que uno hace con estos modelos matemáticos, ¿verdad? Que es analizar posibles decisiones. Entonces, este ejemplo es de una compañía y la compañía dice que tiene 4 productos y tiene 3 plantas, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Uno diría, bueno, pues entonces la pregunta es dónde fabricar cada uno de esos 4 productos, ¿verdad? Vea que si nos cerramos, por ejemplo, en esta asignación y yo digo 4 productos, 3 plantas, entonces diría, no se puede, hay un producto que entonces no voy a fabricar.
Pero obviamente, muchachos, pues no es la idea, ¿verdad? Si yo estoy introduciendo 4 nuevos productos que tienen demanda, ¿verdad? Y tengo 3 plantas, no necesariamente lo que yo voy a decir aquí con esto va a ser, no, entonces deje de hacer alguno de los productos. No, porque estoy diciendo que los 4 tienen demanda, entonces ya hacer los 4. Si tengo 3 plantas, ¿qué es lo que yo puedo ver? Sí, pues que en alguna planta voy a tener que hacer más de un producto, porque son 4, ¿verdad? Eso sería lo que veríamos ahí. Supóngase que, bueno, que hay un esfuerzo comparable, o sea, que lo que se ocupa para producirlos es comparable, ¿verdad? En cada una de las plantas, o sea, que no se distingue que dónde se haga, se podría hacer en cualquiera de ellas, por ejemplo. Ahí tengo el producto, por ejemplo, el producto 1, si se hace en la planta 1, el costo es 41, si se hace en la planta 2, el costo es 40, y si se hace en la planta 3 es 37. ¿Verdad? La demanda del producto 1 es 20 unidades, qué sé yo, por semana, por mes, como fuera, ¿verdad? La demanda del 2, la del 3. La demanda del producto 4 es 40 unidades. La planta 1 tiene capacidad de hacer 75, pensemos también, unidades de cualquiera de los productos, 1, 2 o 3 o 4. La planta 2 tiene una capacidad de 75 también, y la planta 3 tiene una capacidad más pequeñita de 45, pero también igual de hacer cualquiera de los 4 productos. Por algún motivo el producto 3 no se puede hacer en la planta 2, ¿verdad? Pensemos que falta ahí algún equipo de forma tal que en esa planta sí no se puede hacer, ¿verdad? Y entonces este es el caso. Entonces vea que aquí yo podría tener, digamos, como administrador o como gerente, 2 posibilidades. Una es que yo diga, bueno, ¿qué será mejor? Hacer un poquito de cada producto en cada planta, ¿verdad? Que es, digamos, es el método transporte, sería verlo como un método transporte, o hacer una asignación donde yo diga, bueno, este producto se hace, todas las unidades de ese producto se hacen en esta planta, y todas las de este otro se hacen en esta otra, y todo lo de este otro se hace en esta otra, o sea, ¿verdad? Podría también ser otra decisión. Entonces, el modelo, la modelación matemática aquí lo que me va a ayudar es, para no hacer esto en la vida real, ¿verdad? Y ver a ver qué me sale mejor, es modelar qué me saldría mejor en términos de sus costos y yo tomar la decisión, ¿verdad? Por eso decimos, ¿verdad? Por medio del modelo, sin tener que, ¿verdad? Hacerlo en la realidad, y más bien que el modelo, ¿verdad? Lo que me permite es ver qué es lo que va a pasar en la realidad. Bueno. Entonces, este ejemplo les sirve también en este momento que estamos viendo, con miras al examen de la próxima semana, como un ejemplo integrador, ¿verdad? Para revisar lo que ya vimos. Ese caso transporte, ¿qué pasa si hago esto como un método transporte? ¿Qué pasa? Bueno, sucede que, ¿verdad? Yo vería recursos, demandas, entonces yo tendría que aquí ver cómo estamos en, ¿se acuerda, verdad? Sumatoria de demandas igual a sumatoria de capacidades, que era lo que yo por cierto, les puse en la tarea la semana pasada, que era donde yo vi que había, bueno, aquí algunos problemillas. Bueno, aquí también tenemos ese imposible, acuérdense que en el imposible manejamos con método la gran M. Reviso mis capacidades, mi capacidad es 195, mi demanda es 120. Entonces, acuérdense que ahí estoy bien en términos reales porque tengo más capacidad que demanda. La diferencia es de 75, ¿verdad? Pero tengo más capacidad que demanda. Entonces quiere decir que en realidad sí puedo suministrar. En la tarea era que más bien tenía más demanda que capacidad, ¿verdad? Entonces la realidad era que nunca iba a poder, aunque me tire un ficticio, pues no iba a llegar a esa capacidad, que era lo que decía que era importante ahí aclararlo. Bueno, pues aquí entonces ese 75, que es un exceso de capacidad, yo voy a meter un producto ficticio, ¿verdad? Normalmente es un producto que no existe, por eso en principio, pues el costo de hacer ese producto es nada, ¿verdad? Porque no lo voy a hacer, ¿verdad? Simplemente son 75 unidades que corresponden a lo que yo podría hacer, mi capacidad, pero que no me están pidiendo mi demanda. Y esos son los costos, ¿verdad? Ahí tengo 3 plantas, 5 destinos y resuelvo esto como un caso transporte, ¿verdad? Y ya vimos ahora incluso, ¿verdad?
Lo puedo hacer a pie, esquina noroeste, lo puedo hacer con Vogel, ¿verdad? Este mismo ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben, ay, para practicar, bueno, hagan este con esquina noroeste, háganlo con Vogel, hagan la prueba de optimalidad, etcétera, de cada uno de los resultados, comparan y demás. Yo aquí les puse la solución con Excel, ¿verdad? Recordándonos que este es un problema entonces donde yo minimizo, ¿verdad? 41 por x1,1 más 27 por x1,2 más 28 por x1,3 más 24 por x1,5 más 0 por x1,5 y así sucesivamente hasta llegar 0 por x3,5. Las capacidades, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, bueno, lo que yo envíe de 1 a 1, lo que envíe de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 4, de 1 a 5 tiene que ser igual a 75, ¿verdad? Igual para planta 2, para planta 3, sería lo que envíe de 3 a 1, de 3 a 2, de 3 a 3, de 3 a 4, de 3 a 5 tiene que ser igual a 45. Y las restricciones de demanda son de cada uno de los 5 productos, ¿verdad? De X11, X21, X31, X41, X31, perdón, nada más porque esos son 3, tiene que ser igual a 20, ¿verdad? Y demás. No son trasiegos, pero es que lo que diríamos es lo que se produce, ¿verdad? Y las restricciones de no negatividad, y entonces aquí obtenemos una solución con un costo total de 3.260, donde la planta 1 produce entonces 60 unidades, tenía capacidad de 75, pero está holgada, ¿verdad? Hace 60, hace 30 del producto 2, 30 del 3, la planta 2 hace 15 unidades del producto 4, ¿verdad? También está bastante holgada ahí esa planta. Y la planta 3, vean que esa sí queda al tope de su capacidad, hace 20 unidades del producto 1, 25 del 4, y entonces ahí está con su capacidad total, ¿verdad? Las plantas 1 y 2 son las que les sobra capacidad. Esto sería por transporte, ¿verdad? Y hay separación en el sentido de que vea que, por ejemplo, el producto 4 se hace una parte en la planta 2 y otra parte en la planta 3. Eso es lo que quiere decir que hay separación, ¿verdad? Unas unidades del producto se hacen en una planta, otras en otra. Eso podría o podría no ser de interés para la empresa. Entonces, aquí es permitiendo, como decía ahí, la separación. Pero ¿qué tal que la empresa dice, no, yo quiero que el producto, por ejemplo, ese 4 se haga en una única planta, no que se haga una parte en una y otra parte en la otra? Entonces, ¿partimos de qué? Partimos de el caso que ya habíamos hecho, o sea, con el ficticio y demás. Vea, para la asignación partimos con el ficticio y demás. Ahora, acuérdense que la asignación es un 1 a 1, es lo que acabamos de ver. Entonces, si la asignación es un 1 a 1, vea que yo tengo una relación que no es 1 a 1, ¿verdad? ¿Por qué no es 1 a 1? Marco Barrantes, no, Marco Blanco, ¿por qué no es un 1 a 1? Marían Barrantes, ahora sí, Marco era blanco. Marían Barrantes, ¿por qué no es un 1 a 1? Joshua, ¿por qué no es un 1 a 1? Carlos Calderón, ¿por qué no es un 1 a 1? Santiago, ¿por qué no es un 1 a 1? Porque no hay una cantidad de plantas que de destinos, tal vez. Sí, porque hay 3 plantas y 5 productos. Productos, ¿Verdad? Entonces no hay un 1 a 1. Yo tendría que tener o 3 plantas y 3 productos o 5 plantas y 5 productos, ¿verdad? Pero ya dijimos aquí todo menos que, o sea, la solución lo que nunca va a ser, ¿verdad? Es decir, bueno, no, entonces ya no haga el producto 4 y entonces así se queda con 3. No, ¿verdad? O sea, porque estamos hablando que son productos, digamos que dijimos que ya tienen venta, o sea, que se pueden vender, entonces la solución no va a ser no hacerlos, ¿verdad? Tiene que ser hacerlos, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? Si yo tenía, de todas formas, desde el principio, el problema real eran 4 productos y 3 plantas, entonces dijimos, bueno, lo que va a pasar es que alguna planta tiene que hacer 2 productos, o sea, es que no puede, ¿verdad? No puede ser de otra forma, no hay otra forma de lograrlo, ¿verdad? ¿Me explico?
Entonces yo lo que puedo decir es, bueno, la planta 1 puede hacer 2 productos, la planta 2 puede hacer 2 productos, y en principio yo diría que la planta 3 también puede hacer 2 productos. Ojo, porque esto es importantísimo. Vea que entonces yo terminaría diciendo que las plantas pueden hacer 6 productos. Y yo tengo realmente solo 4 productos, metí un ficticio, pues entonces metería otro ficticio, ahí tendría un 6 a 6. Sí, eso se podría hacer. En este caso no lo voy a hacer solo porque, si se fijan aquí, vean que estamos diciendo, suponga que la planta 3 solo puede fabricar un producto adicional. Ven ese último supuesto que se puso. Entonces, por ese motivo no lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, por ese motivo es que estoy poniendo aquí entonces que la planta 1 hace 2 productos, la planta 2 hace 2 y la planta 3 solo hace un producto. Y era lo que decía ahí, ¿verdad? Y claro, aquí me queda esto muy lindo porque me queda satisfactorio porque tengo un 5 a 5. Entonces, sí tengo lo que me pide la asignación, ¿verdad? Tener igual número de asignados que asignaciones. Sí, de acuerdo. Sí, Por profe. eso. De acuerdo. Ok. Bueno, ahora vamos a hacer la tabla de costos. Vea que el problema de transporte, como lo dice ahí, tiene un costo unitario. Y la asignación no puede tener un costo unitario, tiene que tener costo total, no unitario. Entonces el tema es que yo voy a hacer de producto 1 20 unidades. En cualquier planta que yo haga el producto 1 voy a hacer 20. Entonces yo voy a pasar ese costo de 41. Es 41, por ejemplo, en la planta 1, el producto 1 es 41 por unidad, pero yo mi pedido es de 20. El costo de 40 es por unidad, pero mi pedido es de 20. El costo de 37 es por unidad, pero mi pedido es de 20. Entonces vea que, ¿verdad? Aquí por eso es decir, en el producto 1, por ejemplo, es 820, se pone aquí porque era 820 es 41 por 20. En la planta 2 es que el costo era de 40, entonces 40 por 20 es 800. Y en la planta 3, como el costo es 37, entonces por eso es que se ponen ahí 740. Aquí me equivoqué. Esto nada más, para que no se embraque 740, como lo copié. Ahí está. Aquí sería el costo del producto 2, vea que es 27, entonces 27 por 30, que es lo que se está pidiendo hacer, son 810. En este otro caso, por ejemplo, el costo es 24 y se pide hacer 40 unidades, son 960, ¿verdad? Etcétera. Vean algo interesante con el ficticio. El ficticio, ¿verdad? Porque como decíamos, bueno, es un producto que no se va a hacer, es cero el costo. Ojo, porque esa M ahí abajo. ¿Por qué es esa M ahí abajo? A ver, ¿alguien logra ver por qué está esa M ahí abajo? En la planta 3. ¿Alguien logra ver por qué? Esa M está en esa planta 3 ahí por este temita que vimos de que la planta 3 solo puede hacer un producto adicional. ¿Qué sucede? Que si yo dejo esos ceros y pongo en esa planta 3 también un 0, de repente que entonces los productos los voy a hacer solo en las plantas 1 y 2 y no en la planta 3. De hecho, más bien, perdón, más que todo ese restricción, más que por esto que la planta solo puede hacer un producto adicional, está porque más bien por lo que dice en el anterior punto, debe asignarse al menos un producto a cada planta. Si yo no pongo esa M, de repente que asigno el ficticio a la planta 3, ¿sí? Y si asigno el ficticio a la planta 3, entonces la planta 3 no va a hacer nada, ¿verdad? Los productos los haría
2 productos los haría la planta 2 y 2 la planta 1. Entonces la planta tendría nada. Entonces por eso se puso esa M. Entonces acuérdense que yo les decía, en principio los ficticios siempre tienen costo cero, ¿verdad? Pues pero no existen. Salvo que a veces uno vea que no conviene como aquí, porque la solución me va a dar en esa celda. Por eso se puso esa M ahí. Yo estoy minimizando el costo, ¿verdad? Ahora sí, el costo de todas esas variables. Como problema de asignación, yo diría, bueno, donde yo escoja hacer el producto 1, en la planta 1A, digamos, el primer producto que voy a hacer en la planta 1A y 1B, acuérdense que 1A y 1B son la misma planta, ¿verdad? Le estoy llamando A y B a que escoger un primer producto y un segundo producto, ¿verdad? Entonces vea que, por ejemplo, X11, X12, 13, 14, 15, ¿verdad? Que es lo que escoja como primer producto en la planta A, va a ser uno solo de ellos, por eso estoy diciendo que es igual a 1. X1B, X1B1, 1B2, 1B2, ¿verdad? Así también tiene que ser igual a 1 porque voy a escoger como segundo producto para planta 1, solo 1 y así sucesivamente. Y también que voy a tener que cada producto, el producto 1 se va a hacer en un único lugar, ya sea en la planta 1A, 1B, en 2A, 2B o en la 3. En alguna se va a hacer y solamente en una. Bueno, si montan esto como un problema de asignación con esas restricciones, vamos a encontrar una solución con Solver que lleva un costo de 3.290, entonces diríamos, bueno, entonces por transporte llegué a un costo de 3.260, por asignación llegó a un costo mayor, ¿verdad? Que sin embargo es un costo mayor que muchas veces se va a preferir, ¿verdad? Porque hay costos ocultos a la hora de tener separación, sobre todo para lo que son costos de facturación y sobre todo de ese tipo administrativos, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, se decide eso. Bueno. Tengo ganas de dejar esto para después del examen, para ese día que tenemos la presentación de los proyectos, que es resolver con el algoritmo húngaro este planteamiento. Vamos a hacerlo a pie, porque no es pesado, o sea, realmente es muy sencillo, pero puede ser un poquito largo, ¿verdad? Que es ese planteamiento con el algoritmo húngaro. Que como les dije ahora, sí, empezamos con restar el número más pequeño de cada renglón y si no, hacer unas columnas, pero si no, se puede, hay que hacer una cosa que se llama crear elementos cero, que es esto que dice ahí, se cubren los ceros con el menor número de líneas, se resta el menor número no cubierto a los no cubiertos y se suma. Es como para no enredarlos mucho, pero voy a ver entonces la primera parte para repasar esto que ya vimos del algoritmo húngaro y la segunda parte lo vemos después del examen, ¿verdad? La parte esa de creación de elementos cero, ahí se las enseño tal vez la clase esa después del examen. Vemos eso un momentito y después vemos lo que son los proyectos de ustedes. Yo creo que ahí nos queda bien. Normalmente yo solo haría en la pizarra, pero bueno, esto es lo que teníamos hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, esta era ya la tabla bien de costos para este caso. Entonces uno diría, bueno, entonces el algoritmo de Húngaro decía, reste, ¿se acuerdan? El número más pequeño de cada renglón a todo el renglón, ¿verdad? Pero ojo que en la primer renglón, ¿cuál es el número más pequeño, Ana Lucía? 810. No, ¿cuál es el número más pequeño en ese renglón? ¿En el primero? Sí, ajá. Vea todo el renglón, todo el renglón. 0 sería. 0, ajá. Entonces, ¿cómo va a quedar el renglón? Igual, ¿verdad? En el segundo renglón, ¿cuál es el número más pequeño? Ana Lucía. ¿El 0 también? Ajá. ¿Y en el tercero? También, 0. Y en el cuarto, ajá. Solamente, ¿dónde no es el número más pequeño? En el último renglón, ¿verdad? En el de la planta 3. Sí, porque está la M. Ese ya es un Ajá. número muy grande. Exactamente, ahí, ¿cuál es el número más pequeño? 740. Correcto, ¿verdad? Entonces, básicamente cuando yo reste el número más pequeño, esto me va a quedar muy, muy parecido, ¿verdad? O sea, todos estos son ceros, entonces me va a quedar igual, solo este es un 740, como dijo Ana Lucía,
Es el único que me va a cambiar, entonces yo voy a tener esto, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta sería, ¿hay ceros en todas las columnas? No, ¿verdad? Entonces decía el otro paso, decía el paso 2, entonces decía, si no hay ceros en todas las columnas, reste el número más pequeño de cada columna a toda la columna, ¿verdad? Entonces decimos, vamos a ver, decimos Kenji. ¿Cuál es? Sí, Kenji, diríamos, bueno, ahora reste el número más pequeño de la columna a toda la columna. En la primera columna, ¿cuál es el número más pequeño? ¿Se toma en cuenta ya la resta que se había hecho? Sí, correcto. Por eso ya, basándose por eso digamos, en esta que estoy proyectando, que tiene modificado el último renglón, que fue el único que modificamos. Ujú. Entonces, sí, en la primera sería 0. Ajá, sería 0 y esa columna va a quedar igual. En la segunda, ¿cuál es el número más pequeño? 160. Ajá, perfecto. En la tercera. 70. Y en la cuarta. 100. Y el número más pequeño en la última sería 0, ¿verdad? Entonces va a quedar también ahí igual. Entonces, este paso, ¿verdad? Como decía Kenji, son estos los números más pequeños y en el caso de la quinta columna, pues es 0, entonces va a quedar igual. Entonces nos va a quedar algo como esto. Ahí yo puse los cálculos intermedios para que los tengan, ¿verdad? Entonces diríamos, bueno, ok, puedo asignar, tengo ceros en todas las columnas para asignar. Si se fijan, sí, tengo ceros en todas las columnas, ¿verdad? ¿Puedo asignar? No. No, porque si tengo ceros en todas las columnas, pues si se fijan casi que todos están en el mismo renglón, ¿verdad? Entonces, si yo digo, bueno, entonces voy a asignar el producto ficticio 5D a la planta 1A. Pero también lo tendría que asignar a la planta 1B y a la 2A y a la 2B, porque también tengo otro cero ahí, ¿verdad? Entonces, si se fijan, no puedo asignar realmente. Los tengo en todas las columnas, pero no puedo asignar. No se puede. No es factible. ¿Ok? Entonces, acuérdenme que quedamos aquí y después del examen yo les enseño entonces cuál es la creación de elementos 0 para poder continuar con este algoritmo, ¿verdad? Para hacer ya la solución manual. Porque esto sería así ya materia del segundo examen parcial, pero igual nos interesa verlo. Y por el momento, pues sabemos que lo podemos resolver con software, por dicha, ¿verdad?